buenas noches, El Salvador. Un gusto darle la bienvenida a todos ustedes. Esta es Noche de Jueves de su entrevista 8 en punto. Señores, noche de análisis de altura. Esta noche vamos a estar desarrollando, como ya lo habíamos manifestado en nuestro enlace con nuestros compañeros de Teleprensa y por supuesto en nuestras diferentes redes sociales, analizaremos las implicaciones de la entrada en vigencia, la aplicabilidad del voto cruzado para las elecciones o comicios municipales del próximo año 2015, alcalde y diputado del Parlamento Centroamericano. Señores, esta noche, con gusto en estudio, le damos la bienvenida a Dagoberto Gutiérrez. Un gusto, don Dagoberto, tenerlo acá. Un abrazo para todos y para todas. ¿Qué le pasó el jueves pasado? Nos pregunta la gente. Es que, como estamos viviendo tiempos tan tormentosos... Señores, está temblando, hay que guardar la calma, es lo mejor que ustedes pueden hacer. Sigue explicando, que hasta está temblando. Me dio un gran dolor de cabeza. Ok. Por eso no pude venir. Bueno, lo importante es que ya lo tenemos bien y todo y con semita. Sí. Padre, un gusto tenerlo acá también a usted. Saludo a todos. Ok, doctor, un gusto también a usted. Un saludo a los amigos y a la audiencia. Don Oscar, un gusto. Bueno, un saludo. Mucho gusto. Señores, un placer darle la bienvenida también a quien, pues hombre, el que hace posible noche tras noche el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra. Y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Y bueno, señores, arrancamos y antes de formular la pregunta, don Dago, ¿a quién le vamos a mandar saludos? Particularmente yo le dije, fui a Taco, señores, el pasado fin de semana y ustedes no me creyeron, yo se los dije. Quiero que don Dago lo mencione el jueves, don Dago, a Taco no tenía agua. ¿Qué le va a decir a don Fortín? Póngale atención, Marco, a eso de Ataco. Es un lugar muy bonito, turístico. Tienen derecho a tener agua. Ponele atención, vos sos muy inteligente para eso. Así somos los de Santana. Sí, ahí somos los de Santana. Y más o menos los de Santa Elena. Como este es de Santa Elena, si no... Fíjese que me hablaron de Santa Elena, yo di un saludo. Nuevamente, un saludo para Usulután, Santa Elena, Tierra de los Tabudos. Así me dijeron Tierra que de los Tabudos. porque usted me regaña seguido que no voy. Sí, hay que ir a Santa Elena. Perfecto. Es fundamental. Miren, en el mes de octubre pasado se cumplieron 34 años del asesinato del rector de la Universidad del Salvador, Félix Ulloa, asesinado por la ultraderecha. Nuestro país tiene una deuda muy pendiente, muy grande con sus mártires y sus héroes. Inclinamos nuestras banderas ante la memoria del rector Félix Ulloa. Nos alegramos por el Premio Nacional de Cultura a Roberto Salomón. Es un premio bastante importante, es el trabajo de teatro. Un saludo a la Jocelyn, a la Vani y a la Fátima del Banco de América Central de la Fuente Luminosa. Un abrazo. Luis Salazar me alegró mucho con su libro, Cuentos Fantásticos y Poéticos. Luis, lo dije en el programa anterior, tiene una prosa que descubre al arquitecto y al hombre que busca a Dios. Eso es muy importante. Perfecto, arrancamos. ¿Le parece, don Dago? ¿Cómo? Magnífico, arrancamos. ¿Cómo no? Vamos a romper un poquito el esquema y ¿qué le parece, don Oscar, que arranquemos con usted? Y le planteo la situación. El día de ayer, señores, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia da una resolución en la cual se determinan varios elementos que me parece
que es importante que le dediquemos un apartado para que usted puedan entender lo que esta noche se va a vertir. Uno de ellos, señores, es el voto cruzado, es decir, usted va a armar según su preferencia quiénes son los diputados a la cual usted le va a endosar su respaldo y le va a exigir el día de mañana esas obras. Número uno. Número dos, sí, señores, entra en vigencia para el 2015, para los próximos comicios. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho que no tienen la capacidad, posiciones encontradas al interior de la Asamblea Legislativa, pero lo más interesante del asunto es que no le da plazo o término, que es el último día del plazo, si usted lo quiere ver así, a los legisladores. Les dice, si no lo hacen, el Tribunal Supremo Electoral lo puede implementar, y si aún así no lo hace, el conglomerado electoral puede ir a las urnas, aplicarlo y es válido. Don Oscar, arranco con usted. Bueno, es usual ya que jueves y viernes la Sala de lo Constitucional nos sorprenda con resoluciones como esta que a mi criterio promueven democracia. Siempre hemos dicho que el estancamiento de la democracia en El Salvador era consecuencia inmediata de la mala praxis política de dirigentes que concentraron en los partidos políticos esos derechos fundamentales de la gente, en este caso el derecho a elegir. El voto cruzado abre la opción a que la gente pueda expresar con un mayor grado de voluntad cuál es su intención, de quiénes quiere que le representen en la Asamblea Legislativa. El sentido de la democracia crece si la posibilidad de elegir representantes con un mayor criterio popular se cumple. Y eso es democracia. Lamentablemente, la Sala de lo Constitucional ha tenido que estar haciendo, como ya lo he dicho en varias ocasiones, con fuerza jurídica lo que la fuerza política ha negado. La fuerza política se atrincheró en los partidos cayeron en un descrédito, una falta de confianza que gradualmente fueron incidiendo negativamente en la gente, y mucha gente ya no confía en los representantes electos en las formas tradicionales. Esta es una oportunidad, una posibilidad para que la gente avance en ese reto de consolidar este modo republicano de vivir, ¿verdad? Este modo occidental que se optó para países como el nuestro, y no queda más que felicitar a la Sala, insistir en que los legisladores se apuren y pedirle al Tribunal Supremo Electoral que se abra, que sea asertivo políticamente hablando, para que esto se cumpla. Ojalá también la Sala recuerde que también tiene otras peticiones, ¿verdad? La de facilitar acceso a las candidaturas independientes, y también faltaría que más adelante se hable de que por ley los partidos políticos hagan primaria, para que tenga sentido lo de elegir. Bueno. Perfecto, me voy del otro lado del set. Don Dago, su opinión, por favor. ¿Cómo no? Esta es una sentencia breve, precisa y fulminante, que le da a los partidos políticos dignidad, los vuelve presentables, los vuelve elegantes, les da más oxígeno en un momento en donde eso les falta a los partidos políticos. Ocurre que la oposición al voto cruzado amarra al ciudadano, y cuando la sentencia libera y rompe esas amarras, los partidos políticos ganan en todo este terreno. En una mirada simple se puede pensar que es un ataque a los partidos. No. En realidad puede ser un ataque a ciertas cúpulas partidarias que hacen del acceso a los cargos públicos de ciertos personajes que inveteradamente están en ciertos cargos públicos su modus operandi. Pero cuando se decide que quien llegue a ocupar un cargo público
sea el que la gente verdaderamente decida, eso le da una gran legitimidad a esos partidos. Lo vuelve presentables. Y el argumento decisivo es sencillo. El voto es libre, ¿cómo no? Pero hasta ahora se entendía libre de una serie de factores externos, libre de presiones. Muy bien, pues ahora se dice, un voto es libre cuando el votante tiene plena capacidad de opción. Esta es la figura. Plena capacidad de opción. Y el votante tiene plena capacidad de opción, la misma sentencia lo desarrolla, cuando puede votar por cualquiera de los candidatos. Lo que no puede hacer el votante es votar por más candidatos de los que corresponden a la circunscripción electoral, hasta allí. Ese es el núcleo. Ese es el núcleo de la argumentación de la sentencia. Es correcto, es juicioso. ¿Por qué ciertos partidos se oponen? Ciertos partidos y ciertas cúpulas. Porque eso le rompe el negocio del control de los cargos públicos y del control de ciertos personajes importantes sin duda para esos partidos, inteligentes sin duda, que inveteradamente están en los cargos. Esa es la razón. Pero esta sentencia fortalece el régimen político. Ojo, no lo debilita, lo fortalece. Es una típica posición burguesa vinculada al servicio de la democracia burguesa, que es la que se monta aquí. Fortalece el sistema político y democrático. Totalmente. Y ahora, a esto se le llama democracia. Pero debilita el sistema partidario. No, para nada debilita el sistema partidario, fortalece a los partidos. Por eso insisto en esto, le da elegancia, los dignifica. Pero eso sí, deben de abrirse a que la gente libremente vote por el que quiera. Este es el punto. Perfecto, señores, aguántenme un ratito, me quedo con el análisis de estos dos caballeros. Vamos a una pausa publicitaria, es importante, Noche en Punto, pero quédese con nosotros, tenemos mucho más que decir sobre este tema. Volvemos. Estamos de regreso, señores, mil gracias por seguir en sintonía de este canal, Canal 33, 8 en punto. El segundo segmento de su entrevista es gracias a Fede Cases. No dejes pasar la oportunidad que has estado esperándote. Asóciate a la red de cooperativas Fede Cases y descubre todas las oportunidades que te están esperando. Seguimos con la entrevista 8 en punto, nos incorporamos al panel de los analistas de los jueves y ya lo había dicho. Voy con usted, doctor, por favor. Mire, creo que es bastante fácil entusiasmarse con ciertas formas sin analizar el fondo. Como decía el doctor Godoy en un programa anterior, hay muchas concepciones de democracia, pero uno tiene la obligación de casarse con una sola. Y yo ciertamente no creo que esta sentencia favorece la democracia. Al menos la democracia que concibe la Constitución, porque la Constitución no solo hay que leerla. Perdón, la Constitución no es un texto jurídico, es un texto político, es un acuerdo político de cómo se va a conducir el Estado con características jurídicas, por supuesto, porque hay que juridizar el acuerdo político. Y la Constitución tiene una concepción donde la libertad de las personas se encausa institucionalmente. Por eso es que el voto es libre, pero los partidos son el canal de expresión de esa libertad. ¿En qué sentido? Que la gente, como se supone que los partidos tienen visiones ideológicas diferentes, la gente lo que escoge es, primero, cómo quiere, estoy hablando de la teoría,
cómo quiere que se conduzca el país y cómo y quién lo debe conducir. No es lo mismo votar por una persona que cree que con la concentración del ingreso es la forma de garantizar inversión, por honesto y capaz que sea, y estoy pensando en una persona concreta en este momento, o votar por una persona que cree que la desigualdad es un problema no solo social sino económico. Uno no puede votar por esas dos personas, por honestas y capaces que sean, porque llevarían al país por canales absolutamente diferentes. ¿Cuál es la base conceptual del voto cruzado? Que se practica en muy pocos países, porque aquí dicen que para que nuestra democracia sea moderna tenemos que tener voto cruzado. Las democracias más avanzadas no tienen voto cruzado. Francia no tiene voto cruzado. España no tiene voto cruzado. No existe voto cruzado. No estoy hablando de las democracias que tienen distritos uninominales como Estados Unidos, que ahí tampoco puede haber voto cruzado porque se vota por una persona y el criterio partidario también es bastante fuerte en ese voto. Creo que la sala ha estado violentando la concepción de democracia que tiene la Constitución. Esto lo he conversado con los magistrados de la sala y lo digo con todo respeto, porque ellos tienen una concepción jurídica que les permite expresar su visión ideológica a través de las sentencias. Ellos tienen una visión ideológica, ideológico-política que la expresan. Algunos con una visión ideológico-política más extrema. Por ejemplo, hay uno de los magistrados que cree que lo que hay que constituir en este país es una poliarquía que surja de la sociedad civil sin intermediación partidaria. No estoy hablando de nada, estoy seguro que el magistrado está escuchando este programa y que sabe que estoy hablando de él y no voy a decir su nombre porque fue una conversación relativamente privada en la que se dijo eso. Creo, desde este punto de vista, que estamos frente a un hecho que puede ser vendido como un aumento de democracia, pero que no lo significa. Es mucho más importante lo que decía el doctor Godoy, legislar y no a través de la Sala de lo Constitucional, porque es muy peligroso que la Sala de lo Constitucional legisle, y de hecho está legislando. Institucionalmente es peligroso, sino hay que hacer una reforma profunda a las leyes de los partidos políticos que tienen muchos aspectos inconstitucionales. La sala debería decretar la inconstitucionalidad de todo lo que violenta la democracia interna de los partidos, que está bastante claro en la ley de partidos políticos. Y reformar los partidos, ahí sí hay derecho de elección. Porque que me vengan a decir que el ciudadano tiene derecho pleno de elección, porque puede escoger de los propuestos de los partidos y de algunos independientes que se van a presentar a quien quiera, me parece una falacia, porque ¿quién propone los candidatos? Los partidos. Los partidos siguen teniendo el derecho de proponer a sus 24 nombres en San Salvador, a sus 3 nombres en Cabañas. ¿Quién los va a proponer? Los partidos. ¿Quién los ha propuesto ya? Porque ya están propuestos. Ahora, la sentencia tiene problemas prácticos, porque no solo es el problema que la gente tenga derecho a cruzar el voto, porque la sentencia dice claramente que hay que combinar el voto cruzado con la representación proporcional que corresponde a los partidos que la Constitución señala. Pero no dice cómo se combina eso, ¿verdad? Pero además dice que el Tribunal Electoral tiene que ejecutar esa sentencia, aunque no haya ley. Y yo pregunto, ¿y cómo va a distribuir el Tribunal Electoral los cargos combinando proporcionalidad con voto cruzado si nadie se lo señala? No tiene derecho a tomar una decisión sobre el tema porque solo tiene las jurisdicciones que la ley le señala.
Yo señalo estas cosas con criterio personal. Mi partido no ha tomado una decisión sobre esto, y en una entrevista de ayer el candidato, que él no es miembro del partido, es miembro de un grupo de sociedad civil apoyado por Cambio Democrático, el candidato alcalde nuestro, a quien respeto mucho, soy amigo de Roberto, dijo que él estaba a favor del voto cruzado antes de que la sentencia hubiera sido dada. Y que no era vinculante con lo que el partido determinara. No es Eso era a título vinculante, personal. el partido no ha tomado decisión, y yo estoy diciendo esto a título personal. Esto lo he dicho siempre. Esta es una idea vieja, no es una idea nueva. Se está hablando de esto desde como el año 2001, y yo sostengo exactamente lo mismo hoy que sostuve en el año 2001. Perfecto. Padre Tojair, por favor. Bueno, dos cositas, ya se ha hablado bastante. Yo lo que sí diría es que, primero, es decir, afirmar quién es más democrático o quién es menos democrático por una medida de este tipo es un poco desproporcionado, ¿verdad? Porque la democracia no depende del voto cruzado. Es decir, y nosotros tampoco conviene que presumamos de ser muy demócratas, ¿verdad? Cuando tenemos eso que ya se ha dicho, que quienes gestionan nuestra democracia tienen unos métodos de gestión interna en sus partidos que, si se aplicaran al país, diríamos que era una dictadura, técnicamente, ¿verdad? Es decir, eso es clarísimo. Entonces, bueno, pues no conviene tener una fórmula que nos haga sentir súper democráticos cuando tenemos algunos fallos graves. Después, a mí lo que más me preocupa, porque bueno, el voto cruzado puede ser una fórmula y el voto por lista es otra, pero me preocupa en la sala que no se utilice adecuadamente la racionalidad, porque la racionalidad es uno de los principios jurídicos básicos, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir esto es así hoy porque lo veo negro y mañana es asá porque lo veo blanco. Y cuando digo esto me refiero al tema del transfugismo. En esa sentencia se decía que no podía uno cambiar de partido porque se votaba por una ideología. Ahora, si votas a distintas ideologías, lo que parece es que se autoriza a votar por personas. Entonces, si votas por personas, el transfugismo podría ser, es decir, yo respondo a mi votante, ¿verdad? Y entonces me cambio, porque tengo la impresión, o por una encuesta a boca de urna, o por lo que sea, pienso que me votaron más de otro partido, o que comulgo más con lo que me interesa el votante que me votó a mí personalmente, y me cambio. Entonces, si se vota por ideología, no se vota por persona. Si se vota por persona, no se vota por ideología, ¿verdad? Entonces, lo que no se puede, creo yo, es dar sentencias que por un lado se dé una razón que resulta que ya no es válido en el otro caso, y que es un poco contradictoria. Y cuando una sala de lo constitucional empieza a utilizar la racionalidad de un modo que por lo menos a algunos nos parece caprichoso, entonces pues hay un problema de desprestigio, que pueden desprestigiarse. Yo creo que esta sala es una sala realmente muy decente en muchos aspectos, ha tomado unas decisiones que me parecen excelentes, pero tal vez últimamente veo que fuerzan demasiado su racionalidad personal. Mire, son los de la sala, pueden hacerlo, pues probablemente lo podrán hacer, pero no es bueno que las contradicciones en la racionalidad se vean tan claras, ¿verdad?, para una sala de lo constitucional. Perfecto. Señores, hacemos otra pausa en 8 en punto. Volvemos. Y bueno, señores, seguimos con este mismo tema donde las alarmas se dispararon porque de pronto dicen, mire, ¿cómo le dicen a la Asamblea que si no regula lo conveniente en la aplicación de estos derechos, pueden en algún momento actuar de oficio, si lo podríamos decir así, el Tribunal Supremo Electoral, y si este no lo hace, entonces la ciudadanía lo puede hacer? Ciertamente la aplicación directa de la Constitución en caso de una ausencia
de la parte normativa se puede hacer. Esta mañana me causó muchísima expectativa escuchar, como todos los salvadoreños, en nuestra entrevista hermana República SB, al maestro Félix Ulloa explicar a cabalidad conceptos básicos. Uno de ellos es que se aplica en base a la jurisprudencia y la doctrina, de lo cual textualmente lo leo, y que si bien es cierto no hay un artículo positivo, pero se aplica en caso de los derechos fundamentales. Es decir, cuando alguien no está de acuerdo porque va en contrario a la Constitución, en base al control difuso declara la inaplicabilidad. A contrario sensum, es decir, al contrario también se puede hacer. Otro concepto es que también se puede llenar un vacío normativo y pues hombre, ya lo hemos visto, en base a la integración o hermenéutica jurídica ocupando otras leyes. Arranco con usted, doctor, sobre este punto. Bueno, no hay que olvidar que la democracia no solo es un concepto, y tal como lo hemos dicho en otras ocasiones, existen teorías de la democracia. La democracia, en sentido un poco más estricto, es un constructo. Un constructo que en la medida en que funciona integrado, permite un mejor modo de vida en las diferentes dimensiones de la existencia humana organizada en sociedad. La sociedad es perfectible, los sistemas son perfectibles, la democracia misma es perfectible. Yo coincido con los colegas de que el voto cruzado no va a resolver el problema de la democracia, pero aporta a ir creando una cultura diferente, a ir creando una racionalidad nueva de convivencia democrática, porque nos está creando una nueva plataforma para que las instituciones políticas, los partidos políticos, el electorado mismo, avancen en ese modo de vivir que permite estabilidad, y la estabilidad es necesaria para el funcionamiento de los demás subsistemas de la dimensión del Estado y de la vida del mercado y de la sociedad misma. Es cierto que las resoluciones de la sala trastocan conciencias y trastocan voluntades y preocupan a muchos que, aunque tengan la racionalidad para comprender el valor de este tipo de resoluciones, se han acomodado en un modo tradicional de percibir lo político y muchos de vivir de lo político. Desde la academia se plantean otras concepciones y otros argumentos. Yo comprendo que el voto cruzado no es nuevo. Comprendo también, como decía el doctor Dadairesi, que las democracias desarrolladas no necesitan el voto cruzado, no tienen voto cruzado, porque no lo necesitan, porque están desarrolladas. Nosotros necesitamos voto cruzado, necesitamos candidaturas independientes, necesitamos primarias por la vía de la ley en los partidos políticos, necesitamos más controles para los funcionarios, etcétera. Todo eso que renueve el modo de hacer política. El problema es que teóricamente los partidos políticos deben ser el ente intermediario entre la sociedad y el Estado. Eso es lo que teóricamente se dice. Se supone que los partidos son instituciones, son aparatos para movilizar el descontento popular y conectarlo con las posibilidades de respuesta que da el Estado. Pero cuando los partidos políticos no se institucionalizan, cuando los partidos políticos se atrincheran en cúpulas, y tal como lo hemos visto en los últimos 3-4 años, se convierten en corporaciones económicas o en empresas que hacen negocios desde lo electoral y desde lo político, se ha trastocado la concepción teórica del partido. El partido, tal como lo decía, por ejemplo, Konrad Adenauer, debe ser una articulación orgánica entre la sociedad y el Estado para dirimir el conflicto social y generar estabilidad y contribuir a la vida buena, esa vida buena en el contexto de la perfectibilidad humana, la perfectibilidad social, la perfectibilidad de los sistemas políticos mismos. Estas resoluciones de la sala, aunque puedan ser entendidas por algunos como irracionales, siguen siendo una razón mejor que la irracionalidad de los dirigentes que viven cómodamente en la opulencia, saqueando al Estado y de espaldas al pueblo. Ese pueblo que está marginado, que tiene hambre, que está inseguro, que no tiene esperanza. Ese pueblo que anhela al menos participar, y el voto cruzado permite al menos que la gente participe de un modo diferente a la hora de emitir su voto. Ok, don Dago,
quiero plantearle esta pregunta y debo de ser muy respetuoso. De entrada voy a decir algunos partidos políticos. La sala en el pasado les ha dado plazo, donaciones, no lo cumplieron. Siempre arremeten contra la sala por cualquier resolución, pero cuando la asamblea da resoluciones de aumento de impuestos, no hay ningún problema. Hoy vemos nosotros que no cumplen el plazo, el tema de la donación por lo que sea, porque siempre están dilatando el tiempo, porque mandan a llamar a media humanidad, a la selección del 82, de la del 70, que les ayude a entender, y va pasando el tiempo. Sí. Hoy vemos nosotros que algunos partidos políticos dicen, don Dago, mire, está bien que se aplique, pero no para el 2015, sino que para la otra elección. ¿Qué nos hace pensar que con el cariño que le tienen a la sala, después, una vez pase solamente los comicios electorales, algunos partidos políticos que ya lo han intentado, se quieran volar a la sala, como se dice en el caló popular? Hay un tensionamiento razonable. Y hay una especie de enfrentamiento también razonable. Y uno se puede preguntar, ¿y la sala está trabajando para un nuevo régimen? Sí, hombre, claro que sí. ¿Y cuál es ese régimen? Es un régimen apegado a la Constitución. El régimen político actual funciona amarrado, vinculado a la Constitución. No, porque el juego político no es ese. El juego político, que es el conjunto de condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas de una sociedad, eso es lo que determina el juego. La Constitución, esto es el conjunto de reglas de un juego que no está contenido en la Constitución. Este es el punto. El juego está en el mundo de la sociedad. Y ese juego determina que estas reglas de ese juego no se cumplan. Muy bien. Viene la sala y dice, ¿cómo no? Vamos a cambiar el juego. El juego consiste en que lo que se haga debe ceñirse a esto. Y eso es justamente lo que genera ese tensionamiento. Los partidos políticos no son capaces ni de asumir la responsabilidad de informar ese mundo de donaciones. En realidad es una barbaridad, hombre. Perdonen los dirigentes de los partidos políticos, mil disculpas, pero es una barbaridad, hombre. Las cosas debían hacerse con elegancia. La sala les tira un salvavidas. Informen. Y no de eso se trata, pues. Y ahora la sala les tira otro salvavidas que permite sacarlos del agua. Veamos una cosa. Los candidatos, ¿quién los establece? Aún en este marco. Los partidos políticos, hombre. ¿Y puede ser de otro modo? No. Es que si no lo decidieran los partidos políticos, eso se llamaría pluralismo. O sea, el partido le ofrece el menú, ¿qué va a querer? Y usted arma el combo. Claro, perfecto. El partido ofrece el menú. Y el jugador, que es el votante, solo puede jugar dentro de esa cancha. ¿Quién sigue controlando? El partido político. Es que es de entender eso. Este es el salvavidas que la sala le ha tirado. La sentencia habla de opción, plena capacidad de opción. ¿Eso es elección o el ciudadano sigue simplemente votando? Ojo, este es un problema clave. ¿El ciudadano vota o el ciudadano elige? En la sentencia aparece la figura de la opción. Opción. Hay una aproximación, pero a mi juicio todavía no es. Todavía no. Pero es un avance peligroso. Ahora, ¿quién?
esto es peligroso para las cúpulas partidarias. Eso es así. ¿Y cómo es que el presidente del Tribunal Supremo Electoral dice de que es peligroso, pero para el pueblo salvadoreño? No, hombre, no. Y eso de peligroso para las cúpulas partidarias es que aquí hay mucho manejo, hombre. Mucho manejo. Ahora, ¿esto es democracia? No, tampoco. No, nada de eso, hombre. Esto es una cosa verdaderamente elemental. Oí bien, elemental. Hasta risa va a dar después. Cuando los historiadores vean lo primitivo de las sociedades políticas de este país, hombre, risa va a dar. Y, ojo, con estas reformas la gente va a estar más interesada a ir a la votación. ¿Usted cree? Sí. ¿Que hoy sí se va a incentivar a la gente? Sí. Y miren, en estas coyunturas, si alguien decide no votar, es una posición muy inteligente. Muy inteligente, sí. Pero con estas reformas, hasta por curiosidad. Hasta por curiosidad. Hay que ir a ver cómo es este asunto. A ver cómo es este asunto. Perfecto. Y es que vos me provocás para yo seguir. no le pregunto, el padre me está soplando aquí. Sí. Aguánteme un ratito, Ondago, tengo que ir a una pausa. Vaya. Pausa, volvemos, señores. Es que Muy bien, señores, estamos de regreso y bueno, hemos girado nuevamente acá la mirada para cada uno de los señorones que nos acompañan esta noche. Es el turno nuevamente, doctor Tadiresi. Mire, yo en primer lugar quiero decir que discrepar no quiere decir ni que uno es irracional o que uno de mala fe está rechazando la racionalidad de otros. Es que hay criterios cruzados aquí también, ¿verdad? No, es que yo señalé que la sala tiene una racionalidad distinta que la mía en su concepción de democracia. Y lo que está haciendo es imponiendo jurídicamente su concepción de democracia. No he dicho que es irracional. Lo único que me parece sorprendente es esa última del cumplimiento sin haber dicho cómo se conjuga proporcionalidad y voto cruzado. Yo he leído despacito la sentencia de esta mañana, no solo por este programa, sino porque necesito tener una opinión política como miembro del Comité Asesor de Cambio Democrático, y vamos a tener una reunión para analizarla. Y lo demás me parece absolutamente racional, incongruente con la sentencia, tal como dijo el padre Tojeira, que se refiere a los tránsfugas, porque dice que el voto está ligado a una opción ideológica, y aquí el voto no está ligado a ninguna opción ideológica, a ninguna. Es absolutamente contradictoria. Hay dos jurisprudencias que chocan, como dicen ustedes los abogados. Y eso hay que tener mucho cuidado porque puede tener consecuencias muy graves posteriormente con otras resoluciones que tengan que ver con el sistema político. Yo sostengo lo que he dicho. Los partidos son esenciales para la democracia. No he dicho estos partidos. Desgraciadamente tenemos partidos en general bastante agotados en la coyuntura y no tenemos una ley de partidos políticos que responda a esa coyuntura. Por eso yo decía, la sala pudiera, tal como dijo el padre Tojeira, y yo lo había dicho antes, decretar como inconstitucionales muchos de los términos de la ley de partidos políticos y sobre todo los estatutos de algunos partidos políticos. Yo creo que los partidos pueden elegir una democracia representativa interna, como es el caso de Cambio Democrático, como fue la democracia cristiana de los 60 y 70, que tenía una estructura piramidal representativa muy estricta, o puede tener el acceso a las elecciones primarias que se llaman, o sea, elecciones generales de los socios de los partidos, de los miembros de los partidos, de los militantes. Cualquiera de los dos sistemas, siempre que la ley lo regule, para mí son buenos. Creo que se está magnificando en la discusión. Félix Ulloa es amigo mío, pero pensamos absolutamente distinto sobre esto. Hemos tenido larguísimas discusiones sobre el tema. Lo que estoy seguro que no quita el respeto que Félix tiene por mí
o el respeto que yo tengo por Félix, que también lo hereda del gran respeto que yo le tenía a su padre, que no solo fue rector de la universidad, sino una magnífica persona. En eso no me dejará mentir Dagoberto. No solo fue rector, una persona profesionalmente lúcida y brillante, sino fue una gran persona, y no es porque uno hable bien de los muertos, sino era una persona a la que uno podía tener afecto con mucha facilidad. Correcto. Creo que la democracia se consolida más generando democracia interna en los partidos y obligando a los partidos a hacer una oferta que responda a sus bases. Yo estoy seguro que los candidatos que han propuesto los partidos políticos, sobre todo los dos grandes partidos, como lo llaman aquí, no son las personas que las bases en muchos casos hubieran preferido. Algunos quizás sí, pero otros no. Creo que la democratización interna de los partidos es un deber que hay que asumir. Y solo, por favor, permítame una sola frase. Eso de que poner en manos de la sociedad civil las decisiones garantiza que se van a acabar los problemas de los partidos políticos no es cierto. En la sociedad civil nacen los conflictos, en la sociedad civil nacen las visiones autoritarias que ejecutan los partidos y a veces las ejecutan al servicio de esa mal llamada sociedad civil. Por favor, padre. Sobre esto último será la sociedad civil empresarial, no toda la sociedad civil. Pero bueno, esto de algunos... son la cúpula de la sociedad civil, ¿verdad? Okay. Exactamente. Pero yo quisiera aclarar una cosa, y luego tú me querías preguntar una cosita, por supuesto, ¿verdad? Pero una cosa sobre esto nada más. Yo he hablado del principio de racionalidad, y no de cualquier racionalidad, sino del principio de racionalidad jurídico, y he expresado mi inquietud de que, no he dicho que sea irracional la sala, sino que en un momento ha tomado un tipo de racionalidad y en otro momento ha tomado otro tipo de racionalidad. A mí me preocupa eso, simplemente, porque creo que el principio de racionalidad en una misma sala debe ser bastante uniforme. Además, bueno, primero no creo que sea irracionalidad, pero creo que tampoco sirve decir que la irracionalidad de ellos en todo caso sería más racional que la irracionalidad de los diputados, porque entonces nos metemos a una opinión, con irracionalidad no llegamos a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, yo creo que el principio de racionalidad es un principio jurídico que lo tiene que respetar todo el mundo. Se pueden equivocar y dar un principio una vez, otro principio otro, pero no conviene que se equivoquen, ¿verdad? Eso es más o menos lo que yo quería insistir, porque luego todos hemos hablado de racionalidad y yo no me refería a que fuera más racional o menos racional, sino que había dos tipos de racionalidad, y el principio de racionalidad es algo muy serio dentro del sistema jurídico y del modo de ejercer justicia. Perfecto, padre. Ciertamente, como usted lo apuntaba, hay una pregunta que yo le quiero realizar. Y este tema no es porque sea menos importante que el otro, sino que ciertamente habíamos conversado y usted es la persona indicada para que nos instruya precisamente por la experticia que tiene. La beatificación de Monseñor Romero, y déjeme comentarle un par de las notas que tengo acá para que usted obviamente nos haga su interpretación. El pasado mes de agosto el Papa Francisco abrió la vía para la beatificación del arzobispo asesinado el 24 de marzo de 1980. El máximo líder católico aseguró que no hay impedimento alguno para santificar a Monseñor. Por favor. Bueno, esto es una noticia pues que viene de Roma y es real, ¿verdad? Ha salido una noticia que ha circulado, ha sido un poco viral, de que dicen que si el Papa le dijo a Monseñor Alas, es decir, que se iba a beatificar al año que viene. Miren, eso ha sido una tergiversación de, no es cierto que el Papa le haya dicho nada. Es decir, él comentó el tema en una reunión del clero, eso es cierto, pero lo que mostró es optimismo de la posibilidad, no que el Papa se lo haya dicho, sino que en Roma palpó que había bastante optimismo. Eso es lo que hay, pero por estas noticias que van pasando de mano en mano acabó saliendo, por cierto, con un compañero mío, a quien es mi hermano de comunidad y a quien yo quiero muchísimo y que además es una mente brillantísima, que quiere mucho a Monseñor Romero y se emocionó y dijo eso, ¿verdad? Pero digo,
no es real. Lo que sí yo creo que hay un optimismo fuerte con respecto a que se aproxima la beatificación, ¿verdad? Eso es todo. Perfecto, bueno, el día de ayer alguien me comentaba que por qué no había abordado el tema de la Sala de lo Constitucional, y bueno, yo le decía, ¿y cómo gastar ese tema ayer cuando tenía una entrevista de lujo con don Roberto Cañas, fuera de serie? El otro miércoles espere al otro candidato, el señor Walter Rajo, y el domingo, debate político, 7:30 de la noche, por Canal 33. ¿Cómo lo íbamos a gastar? Si no con estos señorones que nos acompañan jueves a jueves. Don Dago, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y cuídense mucho. ¿Le gustó la semita? Excelente. Hoy hubo una mejoría Qué buena Estamos noticia. tomando en cuenta su... Sí. Georgina García, mire que la tenemos que normalmente Claro. estar diciendo. Es correcto. Gracias, don Dago. Héctor Dada no se come la semilla. No, pero ya le vamos a Pero ayudar. se la Sí, lleva no. para Ya mañana. no en se la lleva, mañana. la Yo deja creo acá. La llevamos a Santa Elena. Yo creí que se la iban a empacar a Dago. Yo creo que eso es lo que quiere. Padre, un gusto. Doctor, gracias. Hasta luego. Gracias por no comer mucho, nos deja a nosotros, doctor. Gracias, un gusto. Que no se han enterado que yo soy el que me llevo la... Es correcto, no vamos a... No lo fíjese, hubiera dicho, fíjese que ya no apagamos las luces como antes para despedirnos. Señores, un gusto. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 6 de noviembre del 2014. Así están las cosas, hoy por hoy, será hasta mañana. Que descanse y que el Señor nos bendiga a todos.